Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Tumay, soy periodista, trabajo en el diario El Comercio desde hace más o menos 16 años, es una vida entera dentro del comercio. Actualmente dirijo el área web de ciencia y tecnología. Estoy ahora también a cargo de las entrevistas en vivo en el comercio, un espacio que se llama S Te Informa a través de Facebook. Y bueno, agradezco al espacio de Punto y Solución por habernos dado la oportunidad, por darnos a los especialistas la oportunidad quizás de mostrar un poco de lo que hacemos y de alguna manera plantear alguna solución si es que cabe la posibilidad. Hoy día, como este espacio básicamente trata de que un especialista invita a otro, hoy día he invitado a Jorge Luis Cruz. También es periodista y bueno, y básicamente le doy el pase para que se presente. Jorge, adelante. Hola Martín, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. Bueno, tú dices 16 años en el comercio y recuerdo que casi hemos comenzado juntos ahí. Yo después ya, bueno, me fui yendo no, en el grupo, después ya afuera, volví, ¿no? O sea, tengo que hacer una introducción de qué hago, ¿no? Sí, sí, preséntate y para que la gente te conozca. Bueno, justo me comentaban que ya habían tenido pues invitados importantes acá en el espacio bueno, creo que comentaba con justa razón que conmigo el nivel ha bajado, pues ya ante la falta de invitados de calidad han tenido que recurrir a mí, ¿no? Bueno, fuera de bromas, a ver, le cuento un poco, ¿no? Para que la gente sepa un poco cómo he llegado hasta acá. Yo tengo también más o menos el mismo tiempo que tú, 16, 17 años en el periodismo. Eh, Comencé en el grupo del comercio, también en el área digital, después, bueno, eh, llegué a medios digitales que ya no estaba, estuve en Depor ya fui editor digital, ahí ya fue cuando empecé a especializarme ya mucho más fuerte en todo esto. Fui editor digital de Depor.p durante unos 4 o 5 años. Después he sido jefe de producto digital en el grupo RPP. Luego me convertí en el grupo RPP en el editor digital del grupo, en el editor ya periodístico de los contenidos digitales, ¿no? RPP.p, Capital.p, las musicales, todas, ¿no? Eh, También he sido, hasta hace poco, editor de contenidos de Perú 21, experiencia, bueno, lamentablemente un poco corta, debido a la pandemia y el recorte en el grupo. Y bueno, desde hace 2 años tengo este emprendimiento llamado Periodismo de Resumen, eh, que básicamente lo que intenta es hacer explicar de manera sencilla temas complejos a través de pequeñas infografías, ¿no? Ahora, bueno, también con un podcast en donde comento 3 noticias de coyuntura, un poco tirando más también para la ciencia, siempre con una nota de entretenimiento al final, algo un poco más ligero, un poco la ciencia y la tecnología. Ahora con el tema de la pandemia, pues es imposible no hablar de vacunas y de temas médicos. También intentando en 5 minutos traer de la coyuntura que es tan compleja una explicación sencilla para la gente, ¿no? Bueno, Periodismo de Resumen nació porque yo entré al Estado un tiempo, estuve año y medio en el MTC haciendo coordinador digital. Y ahí mi deseo de no dejar de hacer periodismo me llevó a hacer este emprendimiento que salió un poco de casualidad, ¿no? Pero que disfruto mucho y es ya parte de mi vida, ¿no? Sí, sigan periodismo de resumen, yo lo sigo, es como dice Jorge, básicamente es acercar contenido quizás de alguna manera considerado duro, lo hace fácil, lo hace digerible y lo entiendes en 2 minutos, ¿no? Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, hoy día básicamente vamos a hablar sobre la situación que se vive dentro de los medios de comunicación. Es una situación verdaderamente muy, muy movida. Vimos el cierre de Publimetro, vimos el cierre de Radio Capital. Para nadie es un secreto que han habido muchos, muchos despidos en el sector periodístico y nada, y sobre eso puntualmente vamos a conversar. Voy a pedir quizás algunas opiniones de Jorge. ¿Hacia dónde va el periodismo? Es quizás ese es el punto central, el cual vamos a desenvolver las ideas. Pero acá hay un detalle quizás para que la gente nos entienda un poco más.
y justamente Jorge decía, ¿no? Nosotros quizás iniciamos, creo que en el 2006 compartimos redacción en El Comercio, Jorge, y justo teniendo en cuenta ese gran detalle, y nosotros compartimos redacción justamente en la redacción digital, en el equipo digital del Comercio. Y quería preguntarte, la primera pregunta quizás para ir los dos resolviendo, cuando tú ingresaste al Comercio directamente, ¿ya sabías de lo que era el periodismo digital o no? Sí, sí, bueno, yo ya en la universidad, eh, yo ya consumía un poco de información a través de medios digitales, por internet, ya entraba a la página del comercio desde antes, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, yo entré a la universidad, año 2000, eh, yo empecé a comprar diarios. Yo todavía compraba diarios. Es cuando recién aparece Perú 21, que era un diario para los jóvenes, cosa que ahora pues es impensada. Los diarios ya son cosa de viejo, ya de gente adulta, ¿no? Este, pero yo cuando recién en 2000 compraba Perú 21, o sea, había un diario para un público universitario, ¿no? Cosa que ahora ya sería impensable. Pero claramente ya cuando entré al comercio, eh, me di cuenta un poco cómo venía la mano, ¿no? Y ahí es cuando yo también de una manera un poco consciente digo, periodismo digital es lo que yo quiero hacer. O sea, este es el medio donde yo quiero crecer, además porque era digamos, las áreas digitales estaban naciendo, yo recién comenzaba, yo veía en el papel, pues, gente con mucha experiencia y más bien veía un área periodística naciente y dije, bueno, parece que mi momento y el momento de este espacio, de este formato, es el mismo, ¿no? Los dos crecemos y me pareció muy natural. Además, a mí me gustaba el diseño también, entonces me di cuenta que el periodismo digital, para un periodista que se fuese formando en distintas disciplinas, no solo periodísticas, ¿no? Sino en programación, en diseño, había un espacio enorme de crecimiento en donde podías tener además varios puntos de contacto con distintas áreas, ¿no? No es como en un diario, en la tele, en donde el periodista, el entrevistador se siente de entrevista, y hay un tipo que hace el diseño de la pantalla, hay otro haciendo la cámara. Eh, ya en los albores del periodismo digital te das cuenta que uno mismo podía hacer todo, ¿no? Y esa experiencia era como más emocionante, ¿no? Más de, pucha, acá todo está por descubrir, ¿no? Y era más difícil entrar al diario, en el diario me veían como un chiquillo y dije, bueno, esta es la mía, ¿no? Y toda mi vida fui llevando fui explorando, involucrándome con las áreas digitales, ¿no? Y una cosa lleva a la otra, porque estás en un medio digital, te llaman de otro medio digital y así vas creciendo, ¿no? Y justamente para responder quizás hacia dónde va el periodismo, creo que nos vamos a centrar mucho en el periodismo digital, porque los dos hemos crecido con ese formato. Quizás los chicos de Punto y Solución ya llamen a otros especialistas, quizás hacia dónde va el periodismo de televisión, hacia dónde va el periodismo de radio. En general, sí, entiendo, todo es periodismo, todo debe ser trascendente, pero directamente vamos a hablar sobre el periodismo digital, las páginas web. Y bueno, sobre mi experiencia, cuando yo ingresé al diario 2004, más o menos, recuerdo, yo no sentía esa diferencia entre periodismo digital y periodismo de papel, ¿no? Yo la diferencia la sentí ya en la misma redacción, porque los periodistas digitales, como dices tú, eran quizás multitarea. Alguna Pues vez éramos muy jóvenes, ¿no? O sea, más sí, jóvenes que la media que estaba en la redacción, ¿no? éramos muy jóvenes, yo tenía 21 años, 22 años más o menos, Todos 23 también, claro. ¿sí? Y éramos muy jóvenes y básicamente a través de eso empezamos a aprender sobre el periodismo. Y quizás una pregunta también, Jorge, que siempre me la he hecho: ¿por qué crees tú, o alguna vez sentiste que la gente de la redacción de papel miraba el periodismo web de otra manera, quizás una manera, no digo mala ni,
ni juzgando a nada, ¿no? Sino básicamente había quizás una sensación medio extraña entre los redactores del papel y la web, que quizás se sigue manteniendo hasta ahora. Y tú con la experiencia que tienes yendo tantas redacciones, Perú 21, Depor, esa sensación se sentía también en las otras redacciones de los otros diarios, otros medios. Eres amable porque no quieres chocar, pero claro que nos veían con desprecio, ¿no? No todos, es verdad, porque habían también muchas personas que aun cuando se sentían extrañas con el periodismo digital, no sé si hablar de periodismo digital, porque el periodismo es el periodismo, ¿no? O sea, es Exacto, con sí. los formatos digitales, digamos, ¿no? No existe un periodismo digital, un periodismo papeles, formatos distintos, ¿no? Los formatos digitales no se entendían, ¿no? El consumo mismo les era extraño. Entonces, como les era extraño, y además éramos chicos que estábamos muy en la cobertura del minuto a minuto y no salíamos a la calle, ese siempre fue, y hasta ahora en parte sigue siendo como el San Benito, ¿no? La excusa para despreciar al chico que hace periodismo en medios digitales, ¿no? Pero a mí me gustaría sentar a estas personas, a estos patas que cuando éramos más chicos nos miraban con ínfulas de grandeza, sentarlos y obligarlos a hacer 6 notas en 6 horas. A ver cómo responden, a ver cómo hacen, a ver cómo se hunden. No, imposible, si no tienes experiencia, imposible. Y con los años, por ejemplo, he visto mucha gente que ha mirado por sobre el hombro a los periodistas digitales, y pasa mucho en las redacciones, que lo sabes bien, también como yo, que un periodista de medios digitales usualmente cumple sus horas, sus 8 o 9 horas, y se va. Porque claro, estás 8 horas al mango, o sea, dándole y dándole y dándole y buscando y sacando y editando. O sea, esas horas son horas puramente efectivas. O sea, no hay nadie como rascando y hueveando, ¿no? Bueno, hay momentos también para el hueveo, para reírte, sin duda, pero son horas muy efectivas. Son horas de mucho trabajo intenso. Y ya con el tiempo empiezo a ver gente que dice, oye, pero estos chiquillos, ¿por qué se van? Pucha, porque estos patas trabajan todo el día mientras tú estás comiendo pan con pollo y tomándote un café y mirando la tele y trabajando las últimas 2 horas. Cuando tienes que entregar tu producto, estos patas están todo el día dándole. Entonces no es tan fácil, porque el periodismo de medios digitales, es verdad que muchas veces, y esto es culpa no del medio digital, porque a veces entendemos mal, ¿no? El medio digital te malogra. No, un periodista de medios digitales también debe salir a la calle, también debe pasar por esa experiencia, sin duda. Pero eso no es, el que no lo hagan no es culpa del periodismo digital en sí, es culpa de las empresas, de las organizaciones, de los jefes de recursos humanos, de los jefes de redacciones que no saben distribuir los flujos de trabajo. Problema de ellos, ¿no? Del periodismo digital. Hay muchos periodistas digitales que por la suya cogen una cámara y salen a la calle y cubren. Y lo vemos todos los días ahora con nuevos emprendimientos digitales. A mí lo que me gusta del periodismo digital peruano, del medio digital, del medio periodístico peruano, es que lo más vibrante no está pasando en los grandes medios. No está pasando en los grandes medios. A veces veo informes en el comercio que me parecen muy interesantes. No estoy negando tampoco la calidad de los productos tradicionales, ¿no? Yo estaba en Perú 21 hace poco y la calidad de la redacción periodística todos los periodistas son de primer nivel. En el comercio igual, o sea, tú lo sabes también como yo, entrar al comercio es dificilísimo, pues no entra cualquiera, y si entra uno regular, no dura pues ni 5 meses. Pero es verdad que lo más vibrante, quienes están aprovechando los nuevos formatos, no son los grandes medios. Exacto. No es RPP, no es el comercio, por más que el comercio sí creo que hace cosas por momento, informes interesantes, no son los canales de televisión claramente. Lo mejor está pasando por Ojo Público, está pasando ahora con La Encerrona, el micronoticiero de Marcos y Fuentes, que no hacen nada tampoco fuera del otro mundo. Es un tipo que se informa muy bien para hacer un producto breve, pero de mucha calidad, ¿no?
La República hizo algo interesante con lo de Rosa María, que es un poco la precursora de Marco, que es poner a alguien que explica bien los temas, clara, directo, en medios digitales y hacerlo, ¿no? Hay medios independientes también muy interesantes que están apareciendo. Hay el Foco que apareció hace poco también. Sí. Convoca hace un tiempo. Entonces, eso a mí me entusiasma. Me entusiasma porque el periodismo peruano va muy bien. Nos a veces decimos a dónde va el periodismo. El periodismo va para donde siempre, ¿no? Va para adelante y en su tiempo libre va a los bares. Aunque ahora, bueno, ya la gente tiene que chupar en sus casas. Ahora por Zoom. Tan, hay que entender también que la vida del periodista suele ser bastante bohemia, ¿no? No es mentira eso, es bastante verdad, pero también en esos encuentros te encuentras con gente muy interesante, ¿no? Pero lo más vibrante está pasando en medios digitales, está pasando fuera de los medios, que están muy preocupados, con lógica razón, de que el negocio que les da dinero, la radio tradicional, la tele tradicional, el papel, ya no esté generando dinero. Y están trabajando en que estos productos mueran lo más lentamente posible. En el caso del papel es claro que va a morir, que va a desaparecer o que se va a reducir a una manera muy pequeña. Y ahí hay un intento de que esto muera lentamente. La tele todavía podría cambiar, la radio, creo que siempre la voz en el aire tiene mucho poder. El gran tema es el negocio. ¿De dónde sacas la plata? El periodismo va a seguir avanzando. Yo hago periodismo resumen de la mía, con mi plata y sin ganar un centavo. Pero lo hago porque me gusta. Y como yo, hay otros que lo hacen gratis y otros que sí ganan. Marcos Cifuentes encontró esta manera muy interesante por Patreon de cobrar. No está cobrando mal, entiendo. El desinformado con el Kakash, también este stand-up comedy, este personaje que hace también un noticiero cómico, que también podría entenderse como un producto periodístico, aunque él no es periodista, pero hay un deseo de informar, que también está haciendo plata, ¿no? Cobra por Yape. Hay maneras a veces de cobrar, no para sostener un gran negocio, pero sí para que tú puedas vivir, ¿no? Entonces, yo creo que el periodismo está bien, está sano. Hay buenos periodistas que están aprovechando muy bien la coyuntura, muy bien las herramientas, pero me entristece que quienes manejan los grandes medios no se estén dando cuenta de estas posibilidades y estas riquezas, ¿no? No digo que experimentando con los medios digitales vas a hacer dinero. Podrían fracasar también, y bueno, pero no veo búsqueda, no veo experimentación, no veo cosas nuevas, ¿no? Entonces, Algo, algo, a mí me parece importante hablar que el periodismo está bien, eh, y que el periodismo digital no existe, es el formato digital, ¿no? Pero sí, yo creo que mucha gente lo vio con desprecio y ahora mucha gente, de esa gente que lo viera con desprecio, dice, pucha, ¿por qué no me actualicé a tiempo? Porque mucha gente empieza a quedarse en offside y se dan cuenta. Yo lo he notado con los años, el respeto que va ganando los medios digitales y cómo muchos periodistas que al comienzo lo veían con desprecio, ahora empiezan a sentirse viejos y dicen, pucha, me sacan del diario, el canal donde estoy y me jubilaron porque ya quedaron desfasados, ¿no? Justamente algo mencionabas, es el periodismo, es periodismo, ¿no? Finalmente es la búsqueda de información para que la gente tome mejores decisiones, que tener las mejores fuentes, tener la mejor información siempre es la búsqueda de un periodista, ¿no? Y levantarlo de una manera llamativa también es una obligación sin caer en el amarillismo y todo eso, ¿no? Que ya entendemos muy bien. Algo que yo sí comparto contigo, Jorge, es que personalmente siento esta labor periodística trascendente, ¿no? Yo cuando decidí ser periodista intenté siempre llevar por delante la trascendencia, ¿no? Cada nota, cada información, cada concepto que nosotros dábamos o que yo intentaba afirmar era básicamente con el sentido de trascendencia. Eso es claro. Primero dejarlo, vamos a dividir la charla entre pasado, en nuestra época de juventud, el presente, Somos justamente jóvenes todavía, por Dios. justamente el presente es por estas
nuevas plataformas, nuevas iniciativas periodísticas y el futuro quizás esbozando con todo lo que vemos en el presente, ¿no? Pero bueno, yendo al pasado, el pasado, dejando en claro primero el periodismo, para mí tiene que ser trascendente, tiene que ser importante, cada nota firmada tiene que involucrar una rigurosidad por parte del periodista, Bueno, siempre, siempre, siempre presente eso. Y como dices tú, ¿no? La plataforma es quizás lo diferente, pero el periodismo siempre tiene que ser seguir esa misma línea. Luego de eso, justamente quizás aumentando el tema de por qué nos miraban sobre el hombro hace muchos años, cuando nosotros jóvenes, nosotros recién salidos de la universidad, éramos unas máquinas escribiendo 8 sí, 7 9 notas al día y era así, éramos unas máquinas, justamente una anécdota que tengo en el comercio, alguna vez María Luisa del Río, la hermana de Patricia del Río, ella fue editora de Perú, de la sección nacional en el comercio, alguna vez María Luisa se acercó a mi sitio y me vio en mil, ¿no? O sea, yo estaba con la radio por un lado, la tele al frente y en la computadora tenía Twitter, asumo, no me acuerdo, y escribiendo. Y él me decía, oye, pero ¿qué estás haciendo? Ah, estoy escuchando y a la vez viendo y a la vez leyendo los tweets y se quedó asombrada por esa sensación de que estos chicos tan jóvenes quizás están en esta, haciendo muchas cosas en el mismo momento. ¿Y por qué yo creo que, por qué nos miraban y por qué miran al periodismo digital sobre el hombro? Quizás por esa incertidumbre que tienen hacia dónde van ellos, ¿no? Hacia dónde, qué pueden conseguir, quizás si me pueden de alguna manera quitar el puesto o no. Siento que era de alguna manera esa la claro, sensación de mirarnos sobre el hombro, pero algo que sí yo soy consciente y quizás tú también lo compartes, es ese tema de juventud que teníamos en algún momento. Nosotros somos quizás la generación que implantamos cómo se debe, cómo se trabaja el periodismo digital, y cómo se hace las bases de una cobertura digital y es así. Eso es tal cual, nosotros no podemos negar eso tampoco, pero a lo que voy es que la juventud, que de alguna manera mostrábamos el ímpetu de hacer y de hacer notas, de alguna manera, ¿tú crees que de alguna manera nos jugó una mala pasada? Yo después diré mi concepto, yo personalmente creo que sí, hubo algunos errores de los cuales siento que fuimos parte de toda esa generación de periodistas digitales, pero bajo tu concepto, ¿crees tú que hubo errores que se cometieron a nivel de periodismo digital en sus inicios, digo? sí, sí, sí. Yo me di cuenta de eso, y eso es algo que ha pasado, mira, cuando he ido a charlas internacionales, me he cruzado con otros periodistas, y me acuerdo que en el comercio hicieron un congreso muy interesante con periodistas de toda Latinoamérica de medios digitales, y bueno, nos juntamos ahí y yo les contaba mis inquietudes y me da cuenta que todos tenían las mismas inquietudes y todos pasaban los mismos problemas. O sea, parecía una cosa muy propia, pero todos tenían los mismos problemas. Eh, y creo que todos los hemos cometido, que es al periodista digital, y ahora pasa, hay otro problema que se ha sumado a ese original. Cuando nosotros comenzamos, veíamos muy poca calle, a menos que tuviésemos una iniciativa, bueno, por suerte a veces teníamos de salir, hacer algún reportaje. Me acuerdo de los primeros informes multimedia del Perú, lo hicimos nosotros en el comercio. Yo me acuerdo que hice uno de sobre Barney el dinosaurio que había venido al Perú, hice un informe sobre el negocio que movía Barney, fui al show, entrevisté gente que lo vendía acá, fue bien interesante. Bueno, pero para no desviarme, creo que en ese momento eh, se empezó a creer, de hecho, tuvimos un jefe que lo creía así, creo que con buena voluntad, pero también se equivocó en el tiro ahí, que creían que, bueno, pero si ya aparece en la radio, en la tele y tal, el periodista de medios digitales no tiene que salir a la calle a cubrir, lo que tiene que saber es saber procesar la información que le llega, lo cual es verdad. El periodista tiene que tener, ahora tiene que tener muchas habilidades para procesar todo este mar de información que va llegando por todos lados y saber rápidamente distinguir qué es verdad, que no, cómo cruzo fuentes rápidas y armar una nota. Yo tuve suerte después en Depor de hacer calle durante 2 años, 3 años, tres años y medio. Calle pura y dura. Y además el periodismo deportivo, la competencia es bien, bien fuerte y a veces bien desleal.
o era al menos, ¿no? Entre los diarios. Entonces, además, me entrené en un medio que era una guerra, pues una guerra entre tipos que te iban a meter una puñalada por una pepa, ¿no? Entonces ahí aprendí mucho. Y después cuando en Depor vuelvo a ser editor digital, ya digamos, ya era un tipo con más experiencia, en la misma redacción yo ya tenía más peso, entonces también eso ayudó a que ahí en Depor se respetara un poquito más el tema digital, porque ya me pusieron a mí que ya tenía, digamos, cierto peso en la redacción y no ponían un novato, ¿no? Eso ayudó un poco a que las cosas fueran más armónicas en Depor, pero lo cual no era la norma en general. Pero claro, creo que nunca se nos enseñó de manera consciente y organizada a también tener las otras habilidades. O sea, es verdad, es importante saber procesarlas, pero también hay que saber cómo es una cobertura de calle, tener esa experiencia bien cimentada. No es que te mandan un par de comisiones y después vuelves a hacer lo mismo 2 o 3 años, ¿no? Entrenar a los periodistas de medios digitales para hacer todo lo demás, hacer papel también, hacer cobertura de calle, sea para radio, tele, web, para radio, tele o papel. Y es algo que hasta ahora los medios no hacen. O sea, llega el chico a medios digitales y no hace la otra cobertura. Puede hacer una notita, puede apoyar un día, pero la organización no tiene esa estructura de rotación. Incluso los que hacen papel puedan hacer web para que entiendan el flujo, ¿no? Para que todo sea más armónico. O sea, no es que un día le dices, ahora haces papel, pero además tienes que subir tu nota a la web. Eso no te convierte en un experto en formatos digitales, que es lo que haces ahora, ¿no? El que hace papel tiene que subir sus notas a la web también. Eso no te hace un periodista de medios digitales, tampoco te entrena. Es aprender un procedimiento, nada más, eh, entonces, hasta ahora es algo que no se corrige de lograr que las plataformas de los periodistas de las distintas plataformas puedan usar cualquiera de las otras plataformas, o sea, sean piezas móviles realmente y hagas periodismo en tu empresa en cualquiera de los formatos que desarrolle. Y otro problema adicional que se suma a ese ahora, dentro de las redacciones, es que es algo que yo me equivoqué, porque yo lo vi de otra manera, yo pensé que las cosas iban a ser distintas y no lo han sido, que como los medios digitales no están produciendo dinero como se creía, porque los medios más importantes no han invertido en plataformas digitales como es debido en el negocio, o sea, no solo el periodismo, en el negocio digital como es debido y no da tanto dinero, o sea, inviertes para que te dé dinero, no te da dinero si no inviertes, entonces no se da ese círculo virtuoso. En los medios digitales, en general, va lo más barato. La planilla más barata está en las plataformas digitales de los medios grandes. Ahí van los chicos que menos plata ganan, van menos recursos humanos, ¿no? Porque hay computadoras y tal, pero hay menos recursos humanos. Hay menos capacitaciones. Los editores de plataformas digitales no ganan lo mismo que el editor de plataforma papel, tele o radio. O sea, son sueldos distintos. Entonces, yo pensé que más bien eso le quita peso real, porque si el reportero de calle gana 3 veces más que el periodista que hace la plataforma digital, el redactor digital, el productor digital, o como ahora han muchos nombres, digamos el redactor digital, periodista de medios digitales. Si el reportero gana más que el periodista de medios digitales, entonces el prestigio de este chico no va a crecer, el prestigio del medio donde trabaja no va a crecer. Entonces, ahí hay otro error, seguir malbarateando al periodista digital, lo cual no genera ningún respeto dentro de la institución donde trabaja y tampoco se hace atractivo para que los mejores periodistas quieran trabajar ahí. Entonces tienes productos cada vez más pobres, con más errores, notas peor desarrolladas, peor explicadas. Por eso un poco nació mi interés de hacer periodismo de resumen, porque yo sentía que lo entendía muy bien, lo he vivido, que tú lees las notas de la mayoría de medios digitales y, pucha, o son cables pegados, o te das cuenta que es un chiquillo que escribió algo que no entiende muy bien porque tampoco tiene tiempo de entenderlo, porque además es muy chico, porque no ha sido entrenado, entonces productos como de baja calidad, y pasa en varios lados, cada Ahí, vez ahí, es peor. claro.
discrepo quizás en ese tema de la paga, ¿no? Yo creo que el tema de la paga, si bien es importante y a todos los chicos con los que yo converso, las personas que tengo confianza, les digo, es muy importante el tema de la paga, pero antes que nada uno tiene que ser profesional, ¿no? Antes que nada uno es periodista, quizás, y yo me he topado también con chicos que quizás no tienen el mayor interés por aprender, están ahí, no tengo idea por qué. Es Y culpa de la estas empresa. Es culpa, ¿Tú claro, crees? Yo no si creo tu que sea editor, así. si tu editor gana poco, no vas a tener un buen editor, porque no va a ser un espacio atractivo para tener Pero, buenos maestros. Entonces, pero el ¿y chico dónde que está llega, tu no, no, noción de quizás de poder aprender, quizás de decir, porque uno no llegan chicos de 5 años, llegan chicos de 18, 20 años que ya la deberían tener clara. Y yo creo que bajo esa idea, yo creo que también depende mucho de los chicos y la idea que ellos tengan de qué quieren lograr en su carrera. Por eso la trascendencia tienen que tenerla muy en cuenta, ¿no? esto también pasa, ahí creo que también me estás dando razón en el sentido de que también está pasando, lo decíamos hace un ratito, ¿no? Entrar al comercio no es tan fácil. O sea, pasas un rigor, pasas una serie de pruebas, pero los medios en general, los medios más importantes, los filtros para contratar a redactores digitales son pobrísimos. Son pobrísimos. Entonces, además de que el filtro es bajo y el sueldo es bajo, entonces no va a llegar pues lo mejor. Yo conozco ya muchos chicos que dicen, medio grande, no, pagan una porquería, entonces, ¿para qué voy a ir ahí? Tu editor no es el mejor porque además no le pagan lo suficiente para poner un buen editor. Tampoco hay subediciones, ponen un editor y el resto, todos son redactores. Entonces, ¿quién los forma? ¿Quién los motiva? O sea, los contratas mal porque pones a cualquiera. Tienes un solo editor porque las estructuras, en el comercio está pasando distinto un poco porque la estructura ahora es más compleja, eh, eh, se trabaja un poco más coordinadamente, pero en los otros medios tienes un editor y todos redactores. Entonces el tipo no se puede dar abasto para formarlos. Entonces todos están un poco a la libre. Además que el proceso de selección es un poco pobre. Y Entonces, en vez quizás de las haberse personas, fortalecido, se ha claro, empobrecido. Eso pero me creo que apena. la persona que los forma también quizás no viene de una formación digital. Pasa Creo que también. por ese lado también. Pero bueno, yendo al tema, Jorge, quizás del tema de los errores, ¿a qué me refería el tema de los errores de la juventud que alguna vez tuvimos y que de alguna manera nos llevaba a cometer muchos clics fáciles, ¿no? Tú eres Sí, 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 consciente. sí. Sí, Éramos, claramente. éramos jóvenes y a mí personalmente yo algunas veces iba a las reuniones de los editores y entrar a una reunión de editores del comercio es hasta ahora Es importante. impone respeto, tienes que llevarlo mejor, pero finalmente cuando uno iba a las reuniones de editores y tú decías qué hay en la web o cuál fue la más leída de la web, eran notas de verdad que daban eh, mucha, mucha, personalmente, tanta chapa que tú decís, 8 horas sin temor, haber dado tanta información, de haber levantado un tan importante, tuve quizás, y a eso me refería quizás con errores que nosotros cometimos de joven, que de ímpetu, y que dejamos quizás llevar por esos casos que pasó. Yo Martín, personalmente te es perdí algo un que poco. siempre critico, ¿no? Eso Te- quiere decir que te- la gente no, que los periodistas no deberían convencerse, no deberían. te perdí, creo. Hay un problema ahí. Sí, creo que hacer a lo que iba Martín, que claro, a veces cuando uno ve las notas más leídas, además que es una ventaja es una ventaja y también a veces es una maldición si no se entiende bien, empiezas a analizar el contenido de tu medio en base a lo más leído, qué es lo más leído del día, y eso te puede obnubilar, ¿no? Ves que la tendencia pueden ser las notas de espectáculo, por ejemplo, pese a que no es el core de tu medio y insistes con ese tema y desvirtúas un poco las cosas. Martín, justo cuando ibas a comenzar el desarrollo de tu idea se te empezó a cortar. A ver que se conecte.
Creo que, espérame, Ya ahí, está, ¿aló? ya. ¿Escuchas? Sí, justo cuando ibas a empezar a desarrollar el tema de la reunión y cómo imponía respeto a una reunión y te preguntaban qué es lo más leído, ahí se empezó a cortar. Creo que ahí deberías retomar para adelante. Ya, a ver, sí, básicamente cuando nosotros íbamos a las reuniones del comercio, las reuniones de editores, año 2000, entre el 2000, sí, 2006, 2010 más o menos, hubo una sensación medio extraña, que quizás eso lo tomo yo como aprendizaje en mi carrera, de no guiarnos tanto por los clics fáciles, ¿no? De alguna manera esos clics nos llevaron quizás también al desprestigio no sé si de la gestión de nosotros como profesionales, sino que y hay que tener en cuenta también que, ¿me escuchas, Jorge? Sí, te escucho, te escucho. ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Espérame. ¿A mí? A ver, a ver, espérame. Listo. Sí, ahora sí me escuchan. Perfecto. Bueno, retomando lo que decía, básicamente es que esta sensación de errores que quizás cometíamos era de guiarnos mucho por los clics fáciles. Por ejemplo, las notas muy llamativas, eh, no sé cómo expresar sin quizás juzgar tanto, pero eran cosas que Rimbombantes, ligeras, sí, poco rigurosas a eh, veces, sí, pues, más sí. superficial, Y yo, digamos, ¿no? y yo personalmente debo admitir que éramos todos de alguna manera parte de eso, ¿no? Y siento que si yo tendría que pedir disculpas quizás por algo, era por ese momento de hacer contenido que no era todo el contenido, ojo, éramos chicos, nosotros hacíamos contenido constante, Lima, Perú, economía, pero hay que ser conscientes, hay que ser honestos, mucho del público elegía ver ese tipo de noticias porque de alguna manera les llamaba la atención más, y hay que subrayar también que no era todo el contenido que hacíamos. Y personalmente siento que ese fue parte de los errores de juventud que de alguna manera cometimos dentro de nuestra carrera, ¿no? Como periodistas digitales. Y es algo que se ha mantenido, ¿no? Porque como había poca supervisión y aprendíamos un poco en el camino, y claro, además hay muchos medios y medios en competencia, entonces lo importante es tener más clics que el otro, pero eso es un mal que persiste. Y Hasta ahora. el problema es que eh, a veces en medios que no son necesariamente de espectáculos, por ejemplo, si les funciona una nota de espectáculos, van a insistir con notas de espectáculos y empiezan a desvirtuar, o sea, y a veces por el clic se insiste en esos temas aún ahora. Y es algo que, claro, en su momento no lo vimos, no entendimos que eso iba a llevar a algo peor, pero es algo que ha pasado en muchos medios, o sea, en todo el mundo ha pasado, o sea, todo el mundo se ha visto en esa encrucijada y creo que no Y supimos siento, ver los problemas que esto iba a traer, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido editor de un medio deportivo que sin tener que renunciar al rigor, también había mucha noticia muy ligera, ¿no? Mucha noticia de entretenimiento, porque el fútbol, el deporte en general es entretenimiento en parte, en buena parte. Entonces, a veces por querer jugar un poco con el sentido del humor también, pasábamos los límites, ¿no? Y nos parecía divertido, no entendíamos que a veces estábamos afirmando una tendencia que después nos iba a escapar de las manos, que iba a ser mal limitada, o imitada simplemente, pero llevada a otras dimensiones y y es una tendencia que sigue. Hace poco di una charla en San Marcos, gracias a una amiga que enseña ahí, y los alumnos consideraban, y eso me pareció preocupante, ¿no? Que consideraban que el periodismo digital, el periodismo en la plataforma digital era escribir de monos, de perros, de gatos, y finalmente eso no es así, ¿no? Finalmente algo que yo voy a reiterar siempre es la trascendencia que deben buscar los periodistas en sus contenidos, porque finalmente es lo único que te va a valer como firma. Y es preocupante esa sensación, quizás en esos momentos, como dices tú,
se escapó de las manos la cobertura de esa manera. Yo guardo los mails hasta ahora de coberturas del 2009, 2007, donde habían cosas muy, de alguna manera, llamadas de atención por situaciones complejas, situaciones complicadas por notas, Sí, y sí, como hasta dices tú, ahora. ¿no? Sí. Y como dices tú, no se nos escapó de las manos y siento que de alguna manera eso sigue viéndose así. Yo personalmente siempre me encargo de hablar con los chicos jóvenes que empiezan a incursionar en el periodismo, en la plataforma digital, y les digo, principalmente mi mensaje es periodismo básicamente, si tú escribes para el papel, si tú escribes para web, no es que los que leen el papel sean, no sé, sean humanos y los que lean en la web no sean humanos, ¿no? O sea, el periodismo tiene que seguir un lineamiento similar para todo, para cualquiera de sus plataformas. Eso principalmente es algo que siempre resalto, pero bueno, ya hablamos sobre el pasado, ya hice mea culpa, quizás de alguna manera Tú querías de pedir haber, perdón. sí, perdóneme. No, siento que de alguna manera como somos quizás haber construido esta forma de trabajar, ojo, como dice Jorge, no todo en el periodismo digital que nosotros de alguna manera fuimos parte fue malo. Hubo muchas Para cosas nada. no, hubo muchas cosas destacables, pero finalmente cuando tú veías las más leídas, veías cosas nosotros hacíamos 50 notas y hacíamos una nota que era así como que muy llamativa, muy rimbombante, y esa era la que escalaba y por eso nos señalaban y por eso decían que el Pero ahí hay, contenido digital... ahí hay un tema que me parece interesante explorar, que tiene que ver con el presente más bien. Eh, yo no estoy en contra de las notas de los perritos y gatitos, de las notas muy ligeras, no estoy en contra, me gustan, consumo, entro también, me gusta ver notas de 20 perritos que te romperán el corazón, me encanta, o sea, me gusta, veo BuzzFeed y lo disfruto. Pero, por ejemplo, cuando entro a BuzzFeed, eh, ya no se entra tanto porque ya perdí un poco de pulso BuzzFeed y esos medios virales. Entras para encontrar un tipo de contenido. O sea, Hay tú sabes que público, claro. estás buscando ese tipo de contenido. Además que en BuzzFeed, por ejemplo, lo hacen muy bien, ¿no? Preparan todo muy bien, lo organizan, entienden al público. Y está bien, yo no voy a buscar en BuzzFeed notas de fondo, aunque lo intentaron, hay un BuzzFeed político, pero no ha tenido tanto gancho. Creo que el problema también fue que a los medios generalistas, el Comercio, la República, RPP, Perú 21, las grandes cabeceras, ¿no? América. Como son medios generalistas, tienes el espectáculo y tienes el deporte, tienes la política, la actualidad, las notas de fondo. Entonces, en este mar de contenido, obviamente, usualmente lo más ligero es lo más leído. Eh, y también pasa, o sea, creo que ahí, como no se entendieron los formatos y los momentos, no hubo diferenciación. Porque claro, si tú dices, bueno, mi contenido más leído, hay un contenido ligero, entonces podría crear otra marca con contenido más ligero. El comercio lo ha hecho con Mac, ¿no? Sí. Mucho video, el contenido ligero, pero no es el comercio mismo, es Mac, es otra marca, otra cabecera para diferenciar las cosas, lo cual me parece correcto. Este, pero también ocurre, y creo que ahí también hay un mea culpa que hacer, que mientras el contenido ligero es fácil de consumir, es ligerito, rápido, leve, es un video, pam, pam, pim, pam, pam, el contenido más de actualidad más bien no se actualizó y a veces nos cuesta entender cómo consume la gente, cómo quiere la gente consumir las cosas y seguimos ofreciéndole una nota de 10 15 párrafos, sin subtítulos, sin video, sin infografía, sin foto, y la gente ya no quiere consumir así. O sea, ya no quiere leer un diario en la web. Necesita otros elementos y a veces en un punto no se los ofrecimos. eh, el contenido estaba, aunque podía ser de buena calidad el contenido, el formato pues no era atractivo. Mientras la nota viral tiene el video, tiene ¿no? poco texto. Más bien ahí el contenido estaba perfecto, el formato estaba perfecto. Y en el contenido más de fondo no sabíamos presentarlo. Entonces es lógico que el contenido más ligero tenga más éxito. El país me parece, por ejemplo, un buen ejemplo, ¿no? Lo que hace BBC.
ellos ya simplemente no hacen esa cobertura de espectáculos, porque se les mezcla, porque los enturbia. Dicen, bueno, renuncio a eso y más bien apuesto por hacer un contenido de actualidad, de ciencia, de actualidad en general, ¿no? Sin ese lado más ligero. Me aparto de lo ligero y hago lo otro, lo hago bien, bien presentado, con mucho formato audiovisual. Entonces creo que ahí nos faltó decir, bueno, abandono esto y me concentro en lo que hago, pero finalmente creo que el problema ha pasado porque los medios no han sabido, o quienes hemos estado en los medios, o los dueños, no sé, hay muchas cabezas, no se supo entender cómo la gente empezaba a consumir el contenido. Creíamos que había que consumirlo como nosotros lo presentábamos. Eso es lo correcto. Y no, la gente ya no lo consume así, lo consume de otra manera. Entonces, los medios, en vez de estar un paso detrás de la gente, que es lo normal, primero la gente consume de una manera y los medios se adaptan, los medios han quedado 2, 3 pasos atrás. Ya la forma en que la gente consume y los medios hay un margen que hay que acortar y no, lo que te decía, lo más interesante pasa en medios alternativos y no en los medios más tradicionales. Interesante lo que dices, ¿ah? Que de alguna manera nosotros supimos cómo vender cosas llamativas, porque la gente era más fácil que la gente se enganchara con eso, y no supimos evolucionar el tema de la información mucho más dura, más de La veíamos Lima, con más de más política. respeto, ¿no? Más Exacto. respeto, ¿no? Mientras más largo, mejor, que es verdad, en algunos aspectos sí, pero en otros, en vez de texto, lo resuelves con un video. Pero no, mejor el texto, porque el video necesitas más expertise, no tenemos tanta gente para hacer video. No se apostó por ciertas plataformas. Yo hace poco, mira, me pareció interesante, eh, estaba navegando por YouTube porque estaba explorando cosas para el podcast que hago para Prismo Resumen, que es un video podcast, pues porque le meto algunas cortinas y una imagen de fondo. Entonces estaba explorando un poco qué hay ahí en YouTube. Y me encontré con un canal, no recuerdo el nombre, se llama algo así como TV Noticias, TV Perú Noticias, ¿ya? O Noticias TV Digital. Es una chica, en un fondo trucho, así una pared cualquiera, una chica con una voz súper impostada, dice, bueno, Yajaira Plasencia se peleó con Pablo Guerrero y ta, y ta, ta. Y empiezan a aparecer un montón de fotos y la voz de fondo y un poco de texto, armada un poco así apurada, pero funciona. Y cada video tiene, no sé, 170.000 vistas, 70.000 vistas, 50.000 vistas. ¿De dónde salió esto? Hay gente consumiéndolo, pero tú ves los videos de los canales, los grandes medios, y tienen 20 vistas, 200, 2.000 es bueno. Y acá hay alguien que con mucho menos recursos, pero entendiendo a un tipo de público, un tipo de contenido que es el farandulero, o sea, ni siquiera es el farandulero, es la coyuntura, o sea, lo que está pasando ahorita. Si es la pelea la conversión Farfán Guerrero, hacen un video de eso. Si es la hidroxicloroquina, pues harán un video de eso. Si es la pelea entre un futbolista y su pareja o el técnico, harán un video. O sea, pura coyuntura del tema caliente del momento. Y tú dices, pucha, algo está pasando por encima, por debajo de los medios, en YouTube, en estos medios, y no lo estamos chapando. Y no lo estamos chapando. Y no estamos aprendiendo, estamos haciendo lo que hacían con nosotros. Lo despreciamos, pero no entendemos que ahí hay oro, ahí hay algo interesante, ahí hay nuevos formatos, hay nuevas voces, nuevas formas de presentar las cosas que se nos está pasando, ¿no? Y que deberíamos aprender de ello. No digo copiar el modelo exactamente, o sea, no vamos a hablar de la pelea de dos guerreros, de esto es guerra tal vez, pero hay formatos ahí, hay formas de hacer las cosas, de presentar las cosas. Y más bien a quienes estamos en medios digitales, estamos volviéndonos esos redactores de papel que nos veían por sobre el hombro. Ahora las cosas ya no pasan en los medios digitales, pasan en las redes sociales, que son los nuevos medios digitales. Y no lo estamos viendo, lo estamos despreciando y no estamos viendo que ahí están ocurriendo cosas interesantes. Algunos sí,
Algunos, como te decía, hay cosas muy interesantes de muchos medios, ¿no? Pero no todos estamos viendo, y desde los grandes medios no se está viendo y no se está aprendiendo la lección, ¿no? Exacto. Bueno, ahora sobre el tema exacto de presente, ¿no? Veo, por ejemplo, sobre medios tradicionales, siento que hay unas coberturas importantes, muy importantes dentro de la República, el comercio. Veo notas planteadas a nivel gráfico muy, muy interesantes que yo personalmente que vivo consumiendo contenido digital, me pego, me engancho, porque ya creo que, como dices tú, en un momento no se entendió, quizás no estamos tan a la carrera, no estamos tan adelante en la carrera, pero siento que con lo que se está avanzando, se están haciendo grandes cosas, ¿no? Este proyecto que está en el comercio, que es No te pases, tiene especiales muy, muy interesantes, Ha muy, muy destacado buenos. del metro subterráneo que me pareció muy interesante. Sí, y te engancha, ¿no? Vas yendo con la animación, ya que de esa manera creo que se entendió. Pero yendo fuera de los medios tradicionales, yo creo que estamos viendo un periodismo mucho más fortalecido. Vemos, por ejemplo, unos 4 proyectos que veo de manera constante y son periodistas que básicamente eran parte del comercio, eran ex comercio, creo que todos, ¿ah? Un proyecto que se llama Habla sin filtro, que es de entrevistas, de Taco, que es de crónicas deportivas, El Foco, periodismo sin intocables, y El Filtro, ¿no? Verificación del discurso político. Eh, a tu parecer, fuera de los, de los medios tradicionales, ¿crees que se está fortaleciendo el periodismo, Jorge, y se está entendiendo justamente lo que tú dices de estos nuevos formatos, o se está repitiendo quizás de alguna manera los formatos que ya conocíamos, ¿no? Que es algo muy importante tener en cuenta. Si eres un periodista que de alguna manera yo personalmente siento, ¿no? Si eres un periodista que quiere poner una iniciativa nueva o quieres poner un proyecto nuevo, siento que quizás no sea el camino, ojalá me equivoque, no estoy echando tierra a nadie, ojalá me equivoque, no siento que el camino sea repetir algo que ya hicieron los medios tradicionales, sino es mirar básicamente lo que tú dices, ¿no? ¿Qué formatos nuevos hay en redes sociales? ¿Cómo se está moviendo la industria por ese lado? Creo que ese es el camino. No sé qué opinas tú. Sí, sí. Yo creo más bien que los medios tradicionales en general, o sea, las grandes marcas periodísticas, más allá, como dices, de algunos formatos interesantes, eh, más bien creo que las cosas que están ocurriendo es porque la gente no, o sea, estos periodistas que han salido ahí no los están viendo. Más bien creo que en su momento hubo mucha gente que no fue escuchada, no hubo el deseo de invertir como se debió y han tenido que emprender sus propios caminos. Lo más interesante no está pasando en los medios grandes, digitalmente hablando. Más allá de algunos productos específicos, lo más interesante está pasando en redes sociales, está pasando por fuera. Ahora, tampoco es que nada, o sea, nadie está inventando nada nunca, ¿no? Eh, Te decía, pues, lo de Marcos y Fuentes con la encerrona es pucha, súper potente, pero tampoco es que le ha inventado nada. Él vio, el tipo que tiene, pues, obviamente un bagaje enorme de medios digitales, consume podcast, ve muchos formatos, pero vio un momento. Ni siquiera lo vio, creo que él ni siquiera se dio cuenta, pero hizo un formato adecuado al momento y pegó. Y digo, pero ¿por qué, no sé, otros medios importantes en el Perú con mucho más recursos audiovisuales no hicieron nada parecido? No entiendo. Tal vez también es verdad que te consume el día a día. Lo que Exacto. tú haces te traga, pero tampoco hay espacios para innovar, no hay espacios para imaginar en los medios, cuando creo que más que nunca se necesitan esos espacios. O sea, el negocio viene mal, pierdes plata. Entonces te aferras al negocio típico. No, debería crearse espacios para pensar, oye, ¿qué más podemos escucharse más entre ellos? Yo no veo, más allá de algunas cositas, como tú las has mencionado, eh, no veo, incluso ves las páginas web. Ya en las páginas web, nomás que ya cada vez se consume menos entrar a una página web y ver sus portadas, eso ya no es tan frecuente,
tú ves incluso las páginas web y dices, pucha madre, ¿siguen con ese diseño? O sea, eso es diseño hace 5 años, ya se está cayendo a pedazos. ¿Qué página web en el Perú ahorita tiene un diseño que digas, puta, es de puta madre? Qué paja diseño, qué bien hecho, qué cómodo, tiene todo lo que necesito a la mano, ¿no? Mucho video, mira, ninguno. Me da pena decirlo, pero todas las webs del comercio están hace 4 o 5 años con el mismo diseño. No hay, espero que lo estén cambiando, espero que lo estén rediseñando, pero no veo. Hicieron una plantilla, eh, en RPP, el rediseño que está es un rediseño que trabajamos con nuestro equipo cuando estábamos, pero a mí me gusta el diseño, me parece que es un diseño limpio, pero ya también pasó un buen tiempo y sigue siendo una portada ya que quedó como algo tradicional, ¿no? Portada, pim, ya no hay, ¿qué más ofrecemos? La República, ni qué decir, pues es terrible. Ya los medios más pequeños, pues, hay algunos medios que tienen una web del 98, pues, ¿no? Entonces, hasta en la presentación de las notas, tú dices, pucha madre, se quedaron en el tiempo, ¿no? No, mira, curiosamente, en los diarios, en el intento por sobrevivir, sí ves que algunos diarios, el comercio ahora ha cambiado de formato, le da más imágenes, es más interesante. Los medios web en el Perú de las grandes marcas son terriblemente presentados. Y los contenidos, pues, son el reflejo de eso, ¿no? Hacen los que... Lo digital en el Perú de los grandes medios es el pasado, ya no es el presente, ya es el pasado. Ya la gente está consumiendo YouTube, está buscando en YouTube noticieros, resúmenes, eh, cosas explicadas así de manera sencilla y rápida, porque creo que no estamos entendiendo o no queremos entender que la gente ya no está consumiendo los medios como quisiéramos que nosotros que los consuman, como quisiéramos que lo consuman por las vías que nos generarían más dinero, ¿no? Que compren un papel, que estén más pegados a la televisión, que estén escuchando la radio en vez de Spotify. No, ahora la gente, en vez de ver el diario, ve el celular. En vez de ver la televisión, ve YouTube o Netflix. En vez de escuchar la radio, está en Spotify o en YouTube. Nos resistimos a entender que la gente ya no consume las cosas como quisiéramos que como nosotros quisiéramos que lo hagan. Ya no lo hace así. Entonces, como hay una negación, no nos adaptamos. Y es verdad también que esos medios por los cuales se consume la noticia, las redes sociales, es una trampa para los medios porque no te genera tanto dinero, ¿no? Facebook se queda con todo el dinero y no te lo da a ti. Pero tampoco digo que todo sea regalar todo en las redes sociales. El muro de pago puede ser una solución, como está haciendo el comercio, pero el contenido que se ofrece tiene que ser de muchísima más calidad. Pues es así, el muro de pago es por la mejor calidad posible, ¿no? Tal vez es el camino, pero yo no tengo las respuestas, no sé cómo salvar el periodismo en medios digitales, pero sí creo que hay que adaptarnos rápido. O sea, si hay un secreto es adaptarnos rápido. Y probar, y probar, y probar. Y no creo que no se está haciendo. Ok, ahora sí me pasaron algunas preguntas por el WhatsApp y básicamente la primera es, ¿el Culto, periodismo seguro. digital, Dejen de hablar, huevones. el periodismo digital es solvente económicamente? Básicamente queríamos saber tu experiencia con periodismo de resumen, ¿no? Quizás primero hablar por el lado del medio tradicional, quizás tú que has estado en cargo de editores, y quizás por el lado de una iniciativa propia, ¿no? ¿Cómo ves ambos lados? El periodismo resumen yo no lo imaginé inicialmente como un medio rentable para ganar dinero, sino nació simplemente de mi pasión por hacer cosas. Pero veo ahora que hay gente que está ganando dinero, ¿no? El Kakash está pidiendo yape, imagino que no se diferencia mucho al método de The Guardian, ¿no? En Inglaterra, The Guardian básicamente lo que te hace es pedirte el dinero por favor de donación, lo mismo que hacen algunos otros medios. Creo que hay posibilidades en los medios digitales. Útero ha cumplido 15 años y, bueno, dices, ahí está, ¿no? Hay un medio independiente que paga sueldos,
no, tal vez no gane una fortuna, pero ahora el periodismo nunca en general fue un negocio súper súper rentable, ¿ah? Siempre han habido grandes marcas que han sobrevivido, pero el periodismo ha sido un negocio de destrucción de marcas permanente, o sea, marcas que aparecen y desaparecen. No es que antes era súper rentable y ahora, para algunos era muy rentable, pero para la mayoría no. Ahora, creo que sí hay posibilidades en los medios digitales, creo que, pero también hay que entender que no todo el dinero va a venir haciendo periodismo puro y duro, y hay que aceptarlo. Creo que una forma de concebir buen dinero es haciendo contenido auspiciado, el brand content, ¿no? Y los medios tienen que estar preparados para ofrecer ese contenido auspiciado de brand content mejor de lo que lo están haciendo, porque ahora están apareciendo muchas pequeñas agencias de contenido que ya te hacen el contenido con mucho nivel. Creo que hay una posibilidad con el contenido auspiciado, o sea, marcas que te pagan por hacer un contenido que claramente es auspiciado, que se presenta como tal, pero creo que ahí hay una beta. Hay mucho dinero de organizaciones que requieren de los medios para difundir cierta información del tipo temas sociales, que están dispuestos a pagar por hacer ese contenido de corte social, y creo que los medios no lo están aprovechando porque a veces se les contrata y hacen un producto medio flojón. Pero hay dinero ahí, o sea, hay de dónde rascar, pero creo que no se está rascando bien desde los medios grandes. Y desde los medios independientes, hay gente que está ganando dinero. Ojo Público, por ejemplo, trabaja mucho con fundaciones, gente que apuesta Sí. por ese contenido, pero están ahí las fuentes de dinero. Y ellos trabajan para obtener esas fuentes de dinero porque no siempre el contenido, no siempre el dinero viene por tus seguidores. Eso es algo que también hay que entender. Ya no son siempre los seguidores los que te van a pagar. Tú tienes que obtener dinero de otros medios. Pero hay medios como, digo, Útero, como Ojo Público, Convoca. Ahora vemos lo de Marcos y Fuentes, que por Patreon y con un buen producto, por lo menos le alcanza a él para vivir bien. O sea, yo veo las cuentas de lo que está ganando, porque en Patreon está abierto, y yo, ahí hay un buen sueldo, por lo menos. Entonces creo que si haces un buen producto, bueno, en YouTube hay varios pequeños medios que generan muchas visitas y les genera rentabilidad. Eh, ya los márgenes no son tan altos como antes, lamentablemente, Sí. porque la publicidad ya no depende tanto de los medios. Ya no necesitas un aviso a toda página en un diario o un comercial necesariamente para tener impacto, ¿no? Pero sí hay fuentes de ingreso, pero quienes lo están obteniendo son quienes hacen el mejor contenido. No el mejor contenido siempre en presentación, o sea, súper bien producido. Como te decía, este medio en YouTube se llama Canal Peruano, creo que hace una cosa un poco medio baratona en producción, pero eso que parece barato es un tipo de formato que se está reclamando. Podría ser mejor, seguro, pero es un tipo de formato que se está reclamando. Y tienen cientos de vistas y bueno, monetizarán, porque eso no les está haciendo nadie gratis, ¿no? O sea, nadie está ahí haciendo esa edición todos los días de manera gratuita. Entonces creo que yo sí tengo esperanza porque creo que la gente sí tiene necesidad de buen contenido, mucha necesidad. Lo que está faltando es formatos para presentar ese contenido de manera amigable. Y creo que cuando encontremos mejor esos formatos, lo desarrollemos más, va a haber gente que va a querer pagar por él. Como el método, el muro de pago del comercio, creo que puede tener mucho éxito si encuentra estos formatos, estas formas amigables. No es poner un muro de pago sobre lo que ya estabas haciendo, que ya era gratis. Es un muro de pago sobre algo nuevo, algo distinto, algo de mejor calidad, algo mejor desarrollado, algo que cura mis necesidades, mi forma de consumirlo. Sí, yo sí creo que hay dinero ahí. Hay varias fuentes, pero hay que saber rascar la olla, ¿no? Hay que saber buscar. La siguiente, ya dos últimas preguntas. La siguiente es, ¿el modelo de negocio de la encerrona de Marcos y Fuentes, consideras que es el futuro de la prensa digital?
hay muchos fanáticos, creo, de Marcos y Fuentes Sí, tiene, por yo este lo lado. sigo también, me gusta mucho. Pucha, no sé. No estoy, yo no soy nadie para vaticinar porque eh, en todos estos años en prensa digital, en medios digitales, he hecho algunos vaticinios con los que la he chuntado y otros vaticinios con que me he chocado de cara, ¿no? Entonces, no sé cuál es el futuro ahora todo pasa por pedir plata. Creo que va a ser, o sea, claramente es un modelo que se va a ir consolidando. Está Ok. claro, o sea, no hay que ser un genio ni un visionario para... Claramente el formato de pedirle a la gente directamente dinero es un formato que se va a consolidar. Pero que es el futuro del periodismo, ya me parecen palabras mayores. Mañana aparece un formato tipo holograma y pucha, no sé, revoluciona las cosas. O aparece algo que no es internet y ¿cómo saberlo? Pero sí creo que el pedir dinero directamente, o sea, que no hay intermediarios entre el periodista y el público, es un formato que se puede ir, creo que se puede ir consolidando. Y por ahí que fracasa también, o sea, por ahí que después ya no pasa nada con eso, pero sí me parece que por lo menos en los próximos 3 años vamos a escuchar más de eso. Por lo menos en los próximos 3 años. Veremos si después continúa o no. Y Hasta ahí llego. finalmente, 3 años es lo que llego. y finalmente, ¿qué consejos les dan a los periodistas jóvenes o recién egresados que se encuentran en un medio en medio de esta difícil situación, ¿no? A ver, personalmente, como bien digo, existen medios aún que consideran básicamente que hacer notas de las que yo llamo clics fáciles es de alguna manera el camino. Personalmente considero que ese no es el camino. Si un chico joven o recién egresado se encuentra en un medio así, creo que de alguna manera tendría que proponerle a su editor quizás hacer otra nota de distinta característica, ¿no? Me pasaba a mí, cuando yo cumplía recién ingresado al comercio, me decían, oye, haz esta nota, ¿no? Año 2004. Y yo le decía, yo miraba al cielo y decía, yo no, dentro de mí decía, no, yo no puedo hacer esa nota. O sea que yo agarraba y le decía a la persona que me enviaba a hacer esa nota, ¿qué te parece si yo hago esta y la levanto más o menos por este lado y te la doy? Y vemos qué tal va. Y para mi buena suerte, la nota que me enviaban a hacer y que no me gustaba, que sentía que era una nota no muy banal quizás, finalmente quizás en muchos casos tenía yo la razón. Quizás ese es un consejo, propongan, en vez de que les impongan cosas, propongan cosas. Otro detalle es importante, nunca olviden la trascendencia de su carrera, que es lo único que ustedes van a tener como firma, como prestigio. Todo lo que han hecho con firma, todo lo que han hecho a conciencia, todos los proyectos que hagan es finalmente... va a sumar mucho en su carrera, ¿no? Y eso principalmente. No sé, ¿tú qué consejo podrías tener para los chicos que recién inician en la carrera, Jorge? Pucha, a ver, bueno, sí, yo no estoy en contra de que hagan notas banales también, o sea, alguien tiene que hacerlas, ¿no? Y mejor que la haga un buen periodista que haga una buena nota banal a que la haga alguien que no es periodista. Pero... Y todo se aprende, pero, a ver, voy a contar algo que a mí o sea, es una experiencia personal de la cual saqué una lección que me pareció importante. Por el mismo trabajo de editor, tuve que hacer muchas entrevistas, muchas, para contratar, obviamente, redactores, periodistas. Y en un momento se me volvió como una muletilla preguntar siempre, ¿por qué periodismo? O sea, ¿por qué estudias periodismo, no? Eh, Ojo que muchas de estas entrevistas las hice a chicos que querían trabajar en un medio deportivo, como Depor. Y en RPP, en un proyecto se llama La 10. Entonces, muchos chicos que entrevisté tenían el perfil deportivo, ¿no? Y no sé, 90% me decía, pucha, soy periodista porque me gustaría tener un día un programa y que la gente escuche mi voz y tener algo que decir. Y claro, un chico de 20 años, ¿qué tiene que decir? O sea, con todo el respeto, pero no tiene nada que decir, o muy poco que decir en todo caso, ¿no? Si el objetivo es decir algo, lo puedes, o sea, puedes decirlo sin ser periodista.
Hay un montón de gente en YouTube que habla sin ser periodista y dice cosas, y cosas muy interesantes además. No hay que ser periodista para decir cosas, para opinar. O sea, ser periodista para opinar. Eso no es el periodismo, la opinión. Después, cuando, como toda persona grande y con experiencia, un periodista opina. También ocurre. Entonces, lo que en el fondo yo siempre esperaba que me dijeran, que casi nadie decía es, pucha, yo estudio periodismo porque me gusta investigar. Porque para eso eres periodista. Un periodista es una especie, es un detective de la historia, es un detective del presente. Y ahora hay menos excusas, porque además hay muchísimas herramientas para investigar. Y claro, así como hay también mucha información que te llega por todos lados, también hay muchas herramientas para saber distinguir la paja del trigo, para saber separar la paja del trigo. Entonces, si algo le diría a una persona es, eh, sea un investigador, conviértete en un investigador. Un periodista es un detective. Aprende todas las herramientas digitales a la mano que te ayuden a distinguir qué es real y qué no. Distingue rápidamente qué medios son fiables y qué no. Ahora circula tanta información por WhatsApp, tanta mentira, tanta cadena, que a veces amigos que tú crees que están bien informados te mandan cualquier porquería. Y tú dudas porque confías en tus amigos, te agarran en un mal momento. Entonces un periodista tiene que estar entrenado para saber rápidamente identificar qué es basura y qué aporta información valiosa. No voy a decir verdad o mentira porque ya es una simplificación, pero tienes que ser un detective, tener fuentes y fuentes no solo personales, ¿no? Es indispensable, sino fuentes con todas esas herramientas digitales, saber corroborar, base de datos, páginas oficiales, fuentes oficiales. Tienes que saber navegar rápidamente. Y la aspiración tiene que ser esa, ser un detective, ser un investigador, ¿no? Ser un Sherlock Holmes, no ser un Philip Butters, ¿no? No ser un opinólogo, no decir lo primero que se te pasa en la cabeza o ver un partido de fútbol y opinar del partido, ya hay 80 que lo hacen. O decir que, pucha, el gobierno es una porquería, ya todo el mundo lo dice, ya, ¿cuál es el problema? ¿Qué bueno, malo, tal político? Entonces, dame información. Y esa información se obtiene investigando. Y si no investigas, no tienes información. Y si no tienes información, no eres periodista. Entonces, no sirves para periodista, ¿no? Entonces, el único consejo que yo les daría, que me parece que es un pilar o una base para después ya hacer tu carrera, ¿no? Genial, Jorge. Bueno, ha sido un gusto que me hayas acompañado en esta invitación. Le agradezco mucho a los chicos de Punto y Solución. Veo este nuevo formato quizás Muy distinto, interesante, ¿eh? ¿no? Muy interesante. Eh, Punto de solución me parece un formato muy interesante de lo que hablábamos. Eh, Lástima que me invitaron a mí y desprestigian el y espacio a con mí, mi presencia, pero creo que con la base que han tenido anteriormente, invitados notables, se van a mantener a flote y van a pasar este bache, ¿no? Van a pasar bien este bache. bueno, les agradecemos mucho a los chicos de Punto y Solución. Esperemos nos vuelvan a invitar para una próxima charla. Ojalá no hayamos causado una mala impresión, hayamos ayudado con los conceptos, básicamente, de nosotros que hemos vivido, crecido con el periodismo en la plataforma digital. Y nada, pues Jorge, te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación, de haber conversado, básicamente una charla entre amigos, entre personas que conocen y manejan los mismos términos de alguna manera, ¿no? No sé qué Un tengas que placer, decir Martín. como al fin, para cerrar. Solo agradecer, la verdad que, bueno, es verdad, comenzamos casi juntos, te considero un amigo, un tipo que respeto muchísimo, además hablar contigo de periodismo ha sido un placer, y si la charla ha servido a alguien, a uno, aunque sea, yo ya me doy por bien servido. Ojalá le hayan disfrutado y perdonen los excesos. Dale, Jorge, te mando un abrazo, gracias, gracias a los chicos de Punto y Solución, cuídense mucho. Chao, chao.